Hola a todos, muchas bendiciones. Hoy quiero hablarles acerca de los sadikim, de los justos, los santos, aquellos que han logrado un estado de pureza, de grado espiritual, de cercanía a Dios. Porque ¿qué es grado espiritual? Grado espiritual no es más que la cercanía a Dios. Entonces, los sabios explican que acercarse a los sadikim, buscar la conexión con los sadikim, es algo que nos va a ayudar, es algo que nos va también a nosotros a acercar al Creador. Siempre hablo en este canal sobre las biografías de grandes místicos, de grandes santos. He hablado mucho, por ejemplo, del Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzera. He hablado del Rabbi Isaac Kaduri. He hablado de Rabbi Shalom Sharabi, Rabbi Isaac Luria y de otros tantos y tantos sadikim. Siempre enfatizando la importancia de, si quieres saber cuál es el camino espiritual, en este mundo que hay tanta confusión y todo el mundo hoy está hablando de espiritualidad y de cábala y de tantas cosas, lee las biografías de los sadikim, lee las biografías de los justos, las biografías de los santos. Ellos te van a mostrar cuál es el camino correcto. No lo que diga nadie, no lo que diga yo. Lee las biografías y mira cómo vivieron sus vidas. Y luego la persona debe decidir cuál es el camino que debe aplicar para sí. Tal vez no podamos vivir quizás en la manera en que muchos de ellos lo hicieron, porque muchos de ellos eran místicos, ascetas, o sea, apartados completamente de todo, vivían en lo más básico, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros no tenemos quizás esa fuerza para vivir de esa manera como lo hicieron ellos, rezando 24/7, ayunando todo el tiempo, intercediendo, clamando en los desiertos, en las montañas. Entonces, la mayoría de nosotros no vivimos así, pero aún así podemos leer sobre sus vidas, conectarnos con ellos y recibir también su bendición. Porque lo mismo que en vida ellos bendecían, también siguen bendiciéndonos del mundo espiritual. La vida continúa. No hay diferencia ninguna, solamente que estamos fuera del cuerpo, eso es todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leyendo la biografía de uno de estos santos, de estos grandes justos, nos hemos identificado con ellos? Nos ha ayudado a acercarnos más a Dios. Nos ha ayudado a sentir un amor muy grande por esta persona, por este Sadik, por ejemplo. Y esto nos ha impulsado a nosotros a comenzar a hacer un proceso de teshuvá, de cambiar, de mejorar, de transformar las cosas. Entonces, el poder de los sadikim es real. La ayuda y la intercesión de los sadikim es real. Por eso es que en el judaísmo decimos que tenemos lo que llamamos Ilulá, donde todos los días en el mundo entero estamos conmemorando, prendiendo velas, vamos a los cementerios, oramos, pedimos a Dios en nombre de o en mérito de los sadikim. Entonces busca la ayuda de Dios y conéctate también a través de los sadikim, los santos, los justos. Porque vuelvo a decir, en vida hicieron mucho, pero también en el mundo espiritual pueden hacer mucho más. Y cada día interceden por nosotros ante el Creador. Y uno puede, como es nuestra costumbre, prender una vela a un sadik, dedicar y pedir a Dios en mérito de esa persona para que interceda por nosotros, para que pida a Dios por nosotros. Si uno está atravesando una prueba, una dificultad. Ahora, ¿cómo saber con cuál sadik uno va a conectar? Eso depende de cada cual, ¿no? De la tradición de cada cual. Los judíos que tienen tradición de Marruecos, pues están más conectados con los sadikim que son de Marruecos. Los que vienen del Yemen, pues con los de Yemen. Los que vienen de Israel, con los sadikim de Israel. Y así cada cual tiene, por eso es que digo, hay que leer, hay que escuchar, hay que ver, leer sus vidas y uno va a conectar. Uno va a conectar con ellos, uno se va a sentir atraídos por su carisma, por su personalidad, por su devoción, por su simplicidad, por su humildad, por los milagros que hicieron, como el Creador se manifestó a través de ellos y tanto bien que hicieron otros seres humanos. Entonces cada cual va a conectar según la raíz de su alma. Y si conectas con un sadik es porque hay alguna conexión energética entre el alma de ese santo y el tuyo. Si no hubiese una conexión espiritual, no podrías sentirte identificado, identificada con él o con ella. Entonces, es muy importante otra vez clamar a Dios y también buscar la ayuda de los sadikim.
Si tienes la posibilidad de ir a las tumbas de los sadiquim a rezar, a pedir, pues también puedes hacerlo, a conectar, a recibir bendición espiritual. Si tienes una batalla espiritual, una lucha espiritual, también puedes desde tu hogar prender una vela y ponerla en nombre de ese sadik, de ese justo, y pedir en su mérito al Creador para que puedas vencer esa batalla, esa lucha, esa curación, esa sanación que tanto necesitas. Entonces, acudir a los sadiquim para que intercedan por nosotros ante el Creador también es una manera de que uno pueda recibir ese alivio espiritual, esa bendición espiritual. Y les decía, esto es una costumbre que tenemos en el judaísmo todos los días, tanto sefaradí, ashkenazí, vemos esto. ¿Cuánta gente no van todos los días a la tumba del Rebbe de Lubavitch, aquí en Nueva York? ¿Cuántas personas no van todos los días a la tumba del Baba Sali en Netivot, a la tumba del Rabeno Isaac Kaduri en Jerusalén? ¿Cuántas personas no van a la tumba de Rabbi Isaac Luria cada día? A la tumba del Baal Shem Tov, a la tumba de Rabbi Nachman de Breslev, a orar, a rezar, a conectar con Akadosh Baruj Hu, intercediendo a través del Tzadik como aquel que logró un estado de perfección espiritual, que ahora es no solamente que se elevó a ese grado espiritual, también nos puede elevar a nosotros, ayudar. Y los tzadikim siguen obrando, intercediendo por nosotros desde el mundo espiritual, como lo hicieron en vida, siguen haciéndolo, porque siguen vivos, como decimos. Entonces, desde tu hogar, desde tu casa, puedes también pedir y clamar y pedir la intercesión de los tzadikim, recibir esa sanación, ese milagro, esa bendición, esa ayuda espiritual. No desfallezcas, no pierdas la fe, no pierdas la confianza. Clama al Creador, pide la ayuda de los tzadikim, Besat Hashem, que la ayuda llega. La ayuda te va a llegar, la sanación, la bendición, la protección. Esa batalla con la que estás luchando, ya sea una batalla espiritual, una batalla contra demonios, fuerzas oscuras, una batalla contra los malos vicios, el alcohol, las drogas, batalla contra uno mismo, el cuerpo, la lengua, tantas cosas que estamos luchando cada día. Clama al Creador y pide la ayuda de los sadikim, no desfallezcas. Mantente en oración, mantente en ayuno, en rezo y Besrat Hashem, vas a ver cómo va a llegar esa ayuda. Cada cual tiene una batalla y esa batalla no es que se gana en un día o en 30 segundos, no. A veces puede ser meses, a veces puede ser años luchando contra un defecto. Pero el que no desfallece, el que no se rinde, es el que logra la victoria. Muchas bendiciones a todos, que Hashem les bendiga mucho. Besrat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo.